Queridos hermanos, hoy este texto de la palabra del Señor, el Evangelio de San Marcos, nos trae esta enseñanza profunda. Bendito sea el Señor, que nos invita a nosotros a creer en el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel constantemente añoraba un profeta al estilo de Moisés. Incluso, como vemos en el libro de Deuteronomio, hay una promesa dada por Dios al pueblo de Israel que suscitará un profeta al estilo de Moisés, un profeta en el estilo de Moisés. El pueblo de Israel añora, pide ese profeta. Es la necesidad mesiánica que tiene el pueblo de Israel. Esa petición de que el Mesías vendrá como un profeta a imagen de Moisés. Y Moisés es aquel que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No solo confiere palabras de bendición sobre el pueblo, sino que logra acompañar y auxiliar y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, esperan mesiánicamente un profeta que tenga ese poder de liberación, de liberar de la opresión. Tal vez esperaban que esa liberación fuera de cosas exteriores, la liberación de la opresión de los romanos en la época de Jesús, tal vez antes de los griegos, antes los persas, los asirios, pero siempre se refería el pueblo de Israel, malinterpretando las palabras del Señor, a liberaciones exteriores. Y como ya sabemos, las liberaciones exteriores no logran completamente la liberación de la persona. Así como un acuerdo de paz no se logra simplemente a través de la firma de un documento, si no hay una conversión en el corazón, una reconciliación interior, una sanación del alma. Asimismo, las cosas exteriores no se sostienen profundamente si no hay una realidad interior que las cambia. Podemos tener ausencia de conflicto y es valioso tener ausencia de conflicto, pero no es la verdadera paz. Cuando los niños están en la casa encerrados, que se trepan por las paredes, pues la mamá o el papá añora de que puedan ir al colegio, de que pueda llevarlos al colegio. Cuando van al colegio dice, ¿qué paz se siente en esta casa? No es una paz verdadera, sino ausencia de conflicto mientras los niños están en el colegio, pero luego vuelven. Cuando el marido se va a trabajar o se va a algún viaje de negocios, la mujer puede decir, ay, ¿qué paz se siente en esa casa? Pero es ausencia de conflicto porque él volverá. Eso no es la verdadera paz. La paz es la que sobrepasa todo entendimiento, dice San Pablo, la que proviene del interior. Aunque afuera haya una tormenta, aunque afuera haya una dificultad, hay paz. El Evangelio de ayer nos mostraba muy bonito cómo iba Jesús en la barca y había una gran tormenta y los apóstoles angustiados, los apóstoles llenos de miedo, Señor, ¿nos vas a dejar morir? Jesús se levanta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué les está diciendo? Yo voy con ustedes en esta barca. Yo estoy montado aquí, aunque haya una tormenta, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una paz que proviene del interior, de lo que hay dentro. Cuando Dios entra, hay paz. Así afuera haya una pandemia o cualquier dificultad. Dios es el que me da esa paz. Lo dice San Pablo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de exterioridades, ni siquiera de que haya una ausencia de conflicto. Mientras está la ausencia de conflicto exterior, muy bien, pero cuando viene la dificultad, ¿qué pasa? Entonces, angustia, miedo, desasosiego, tristeza, depresión. No, la verdadera paz nos da la fuerza, proviene de Dios, nos da la fuerza para enfrentar y superar cualquier vicisitud. Por eso en el Evangelio de hoy, el Evangelio de Marcos, nos muestra cómo cuando Jesús viene, cuando Jesús entra, entonces expulsa todo aquello que viene a traernos angustia, ansiedad o miedo. Es bien bonito porque Jesús entra en la sinagoga de Cafarnaúm y recuerde que la sinagoga es el lugar de la oración, es un lugar sagrado. Y ahí en el lugar sagrado tiene un espíritu inmundo, un espíritu impuro. Es paradójico eso. Oiga, ¿cómo que en la sinagoga hay un espíritu impuro? Y ese espíritu impuro empieza a gritar, empieza a vociferar. Y Jesús no entra en comunicación, no entra en diálogo con él. Lo increpa y le dice, cállate y sal.
Y a mí estas palabras me impactan. Primero, porque entendemos que en el lugar sagrado, en el lugar que menos esperes, ahí hay un espíritu inmundo. En un sentido metafórico, en un sentido simbólico o en un sentido amplio, espíritu inmundo, todo aquello que es negativo, todo aquello que trae ruido. Hay dentro del lugar sagrado ruido, grito, donde debe haber paz, un lugar de oración, un lugar de alabanza, un lugar de adoración y el grito. Muchas veces en el lugar santo nuestro, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, se mete ruido, ruido interior, ruido que nos hace estar en depresión, ruido que nos hace estar malhumorados, ruido que nos hace llenarnos de miedo, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de depresión, de rencor, de resentimiento, de rabia, de ira, ruido interior. Y ese ruido interior entra en nuestro corazón en cierta medida, es como un espíritu inmundo, como un espíritu impuro. Y Jesús nos enseña que con ese ruido interior no se dialoga, no se negocia. Como Jesús hizo, cállate y sal. A la tristeza, cállate y sal. A la depresión, cállate y sal. A la ansiedad, al miedo, a la duda, a la falta de fe, cállate y sal. No negocio con estos sentimientos, con estos pensamientos. No negocio con el mal. Con un pecado, con un vicio, cállate y sal. Una persona que tenga un problema de alcohol, no voy a tomar solo uno. No, ni uno. Cállate y sal, ni uno solo. No negocio contigo. Un vicio de la droga, un apego a una persona que me haga daño. Cállate y sal, no negocio. No es que voy a entrar, es que poco a poco. No. No hay negociación con el mal. Jesús no negocia con el mal. Bueno, te quedas callado ahora, pero te vas más tarde. Bueno, está bien, te voy a dejar. No. Cállate y sal. Porque en el lugar santo, en el lugar de la oración, en el lugar de la intimidad, solo debe estar Dios. La sinagoga es el lugar de la palabra, el lugar de la oración. No puede estar un espíritu impuro. En nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestra conciencia, no puede estar un pensamiento impuro. No puede estar un sentimiento negativo. No pueden estar las cosas contrarias a Dios. Cállate y sal. Dale la autoridad a Jesucristo para que expulse lo que necesita ser expulsado en tu vida y de tu familia. Si en tu familia hay división, hay rencillas, hay resentimientos, cállate y sal. Ahora, ojo, no le vaya a decir al marido, ni a la mujer. El padre dijo que hay que sacar todo lo impuro que hay en la casa. Te callas y te sales. No. Dice la palabra del Señor que la persona que tenía el espíritu impuro se quedó en la sinagoga. Lo que salió fue el espíritu impuro. Porque a veces pensamos que nuestra pelea es contra seres de carne y hueso. Que nuestro problema es con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija. El problema es con los padres, el problema es con ese compañero de trabajo. No. El problema es con el espíritu impuro en un sentido amplio, es decir, con el trauma, con el complejo de esa persona, con el recuerdo doloroso que le hace actuar de esa manera, con la situación, la circunstancia que le ha afectado, con el vicio que lo tiene atado. Por eso la palabra dice que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, pero al pecador lo recibe, así como recibió aquella mujer adúltera. Lo recibe. Yo no te condeno, pero al pecado sí. Le dice, pero no peques más. Al pecado le dice, cállate y sal. Con el pecado negocio, pero con la persona sí. Porque a veces pensamos y creemos que tenemos algo con una persona y es esta persona el problema. No, el problema no es esa persona. El problema puede ser un trauma tuyo que te hace ver en esa persona circunstancias que te afectan a ti. O el problema puede ser un trauma o una situación en esa persona que le hace actuar de determinada forma. Y con eso no se negocia. Con las personas sí. A las personas las acojo, las perdono, me reconcilio con ellos cuantas veces sea necesario. Pero con lo malo no hay negociación. No de pie en su vida para que haya negociación. Por eso un profeta como Jesús es un profeta que libera. Un profeta al estilo de Moisés, Jesús el Mesías, que libera ya no de la esclavitud de Egipto, sino que nos libera de las esclavitudes de la mundanidad, que nos libera de las esclavitudes de todo pecado, que nos libera de las esclavitudes de todo sentimiento y pensamiento negativo, que nos libera del miedo, de la tristeza, de la depresión, de la angustia,
que nos libera de la duda, de la falta de fe, que nos libera de los traumas y los complejos. Dale autoridad a Jesucristo. Déjalo entrar en tu sinagoga interior. Déjalo entrar en tu corazón, porque cuando Él entra, mire, es impresionante. Apenas Jesús entra en la sinagoga, el Espíritu se manifiesta inmediatamente. Por eso cuando uno va caminando en las cosas del Señor, inmediatamente empieza a removérsele muchas cosas interiores. Hay gente que me dice, Padre, empecé el taller de sanación interior y empecé a sentir un poco de cosas. Padre, cuando estamos en la oración de sanación física, espiritual y emocional, por las tardes, después del Santo Rosario a las 3:30, yo siento cosas, yo lloro, yo me quebranto, yo siento una gracia especial, un viento, siento una sensación de... Cuando Jesús entra, cuando usted realmente se concentra, se centra en el Señor, le permite entrar en su interior, Dios hace, Dios obra y se remueven cosas, se sanan cosas, se liberan cosas, es absolutamente normal. Si hay un espíritu inmundo, se va a manifestar. Hablo espíritu inmundo en un sentido amplio de la palabra, ¿cierto? Que no estoy haciendo una homilía de demonología ni nada parecido. Espíritu inmundo en un sentido amplio de la palabra. La tristeza, una depresión, un recuerdo doloroso, usted empieza un taller de sanación interior, eso se le remueve. ¿Para qué? Para ser expulsado de nuestra vida. Me han contado una infinidad de testimonios de esos talleres de sanación interior. Padre, tenía un trauma, un complejo desde pequeña, un odio con mi papá, una situación con mi madre no resuelta, una situación que me hacía no sentirme amada, una falta de amor propio, porque no me sentía amada, porque mi mamá intentó abortarme, por tantas cosas. Y cuando usted entra en ese camino espiritual y deja entrar a Jesús en su interior, entonces afloran esos espíritus inmundos, esas tristezas y esas cosas, y Jesús le dice, cállate y sal. Si usted le da autoridad al Señor, el Señor saca lo que tiene que sacar. Padre, pero es que no he podido, porque tal vez no ha dejado a Jesús entrar. Porque cuando Jesús entra, el mal tiene que irse. El mal no pudo seguir. Ahí el espíritu inmundo no pudo seguir en esa sinagoga. No hay lugar en esa sinagoga para el espíritu inmundo, porque está Jesús. Así mismo, así como sucede también en aquel corazón en el cual alberga a Cristo, en el cual está Cristo, el cual se abre para que recibir a Cristo. Si nuestros pensamientos están abiertos a Jesús, no hay lugar para pensamientos del mal. Y si vienen, porque pueden venir, por supuesto, las tentaciones, Jesús, que tiene autoridad en nuestros pensamientos, le dice, cállate y sal. Y usted en el nombre de Jesucristo dice esos pensamientos, esos sentimientos, a esas sensaciones, a esas tentaciones, cállate y sal, porque aquí no hay lugar para ti, porque está Cristo. Así como no había lugar en esa sinagoga para ese espíritu inmundo, porque ya Cristo estaba allí predicando la palabra de Dios. Nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestro ser de cristianos es de Cristo. No hay lugar para el miedo, no hay lugar para la angustia, no hay lugar para la depresión, para la tristeza, para la ansiedad, no hay lugar para la falta de fe, no hay lugar para los vicios, para los pecados. Y si se aflora alguno, entonces démosle la autoridad a Jesucristo para que diga y expulse con su palabra y con su poder, expulse todo mal y diga, cállate y sal. Tenemos que estar en el ambiente espiritual. ¿Cómo hago para que Jesús entre? Yo tengo que estar en su presencia a través de la Eucaristía, en su presencia a través de la palabra de Dios, en su presencia a través de la oración, en su presencia de manera particular en el sacramento de la penitencia, de la confesión, porque es el mejor exorcismo y la mayor liberación que hay, es una buena confesión. No le dé más autoridad a ese espíritu inmundo en su vida. Repito, espíritu inmundo en un sentido amplio de la palabra. No le dé más autoridad a ese miedo. No le dé, no más. Cállate y sal. No negocio contigo. No, que mira que estás muy triste porque mira lo que te hicieron, mira lo que te pasó. No negocio, no hablo contigo. No me importa lo que me hicieron, lo que me pasó. No me importa. Te callas y te vas. Porque no te doy más lugar en mi vida. Así me hayan hecho, así me haya pasado, yo perdono lo que tenga que perdonar, le entrego al Señor y oro. Perdono, entrego y me abandono. Perdono, entrego
y me abandono. Esa es mi oración. Cállate y sal. Que el nombre de Jesucristo, usted a través de esta Eucaristía, reciba la liberación que su alma y su corazón necesitan. Permitiendo a Jesús que sea el dueño de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Porque en Cristo Jesús todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque en nuestros corazones y en nuestras vidas solo hay lugar para Jesucristo. Todo lo malo se calla, no me habla más, no me tienta más y se va. Cállate y sal, porque en mi vida solo hay lugar para Jesucristo. Amén, amén, amén. Hermanos, con fe profesemos nuestra fe, con confianza profesemos nuestra fe, con fuerza profesemos nuestra fe en Cristo Jesús nuestro Señor, que es quien tiene autoridad en nuestra vida.